Muy buen día para todos. Les saluda nuevamente desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 22 de julio del 2015, nuestra lección se titula La generación de Nínive. Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabado y bendito sea su bendito nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar compartiendo su santa palabra a través del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Señor, suplicamos su dirección, que su Espíritu Santo sea quien esté con nosotros, que usted sea quien hable, Señor, y que me use en este momento. Que usted permita que su palabra pueda regocijarnos, Señor, en sus promesas, Padre bendito, para así cumplir la misión que usted nos ha encomendado. Permita que los corazones que nos escuchan en donde quiera que se encuentren sean grandemente bendecidos a través de su santa y bendita palabra. Quédese con nosotros hoy, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabemos, nuestra lección de hoy se titula La generación de Nínive. Y ayer vimos un poco sobre el momento en que Jonás pasó dentro de ese gran pez, ¿verdad? En el vientre de ese gran pez o en el estómago de ese gran pez. Cuando Jonás hizo su oración y pidió ayuda a nuestro Padre Celestial y él reconoció, ¿verdad?, que el poder de Dios es por sobre todas las cosas y que si nosotros asumimos un compromiso o una responsabilidad, pues hay que estar dispuestos a obedecer la voz de nuestro Padre Celestial. Más cuando nosotros sabemos que fuimos llamados para su ministerio, ¿verdad? Y bueno, comprendimos que no es bueno tomar una decisión sin el consentimiento de nuestro Padre Celestial, porque pues vamos a tener consecuencias en nuestra vida que no van a ser muy agradables, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la continuación de este acontecimiento en la vida de Jonás. Y vemos que cuando él se arrepiente y es llevado a orillas del mar por este gran pez y bueno, lo vomitó, así lo dice la palabra de Dios, y lo dejó libre, se puede decir, ¿verdad? Él sintió que había estado muerto, porque de hecho en su oración dice que en el Seol se encontraba y clamó a Dios y su voz fue escuchada. Entonces, nosotros aquí entendemos que Jonás sintió esta parte de proceso de crecimiento, la sintió como si él hubiese perecido, ¿verdad? Como si él hubiese estado muerto y por la gracia de Dios, pues se le dio la oportunidad de regresar a la vida. Esto nos habla de un proceso espiritual que nosotros podemos experimentar en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros conocemos a Dios, pero no nos aferramos a su llamado, sino al contrario, conocemos a Dios, pero seguimos viviendo nuestra vida como estamos habituados a hacerlo, o hacemos nuestra voluntad, ¿verdad? O vivimos conforme a nuestros principios humanos, a nuestro conocimiento humano, y olvidamos que nos comprometimos con nuestro Padre Celestial para transformar nuestra vida, pues podemos vivir una experiencia como la de Jonás, ¿verdad? Cuando nos demos cuenta de que le hemos fallado a Dios, cuando nos demos cuenta que la elección que hicimos no fue la correcta y reconozcamos que Dios es el único que va a poder sacarnos de ahí, bien, en ese momento vamos a nacer de nuevo y ahí es en donde viene el nacimiento espiritual que todo cristiano debe experimentar para que en realidad pueda llevar a cabo, ¿verdad?, el cometido a lo que fuimos llamados, ¿verdad? La misión que Dios nos encomendó, la gran comisión, ser verdaderos cristianos, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y Él siempre nos llama para seguirle, nos busca cuando nosotros nos extraviamos en el camino del pecado. Y no importa cuántas veces nosotros pues nos desviemos del camino, mientras exista la gracia sobre nosotros, vamos a tener esa oportunidad de que si honestamente nos arrepentimos, entonces Él va a ir a rescatarnos.
Y una prueba de ello lo podemos ver en la vida de Jonás, ¿verdad? Él tomó una mala decisión, sin embargo, cuando ya el pez lo sacó a la tierra seca, dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 3 de Jonás, que pues ya cuando Jonás estaba libre otra vez, cuando volvió, ¿verdad?, a tierra, por segunda vez Jehová fue quien llamó a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. Estas palabras ya las había mencionado antes de que él hubiera zarpado, ¿verdad?, con ese barco a Tarsis. Y aquí vemos que nuevamente Dios, sin ningún reproche, viene y le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esto es bien interesante que lo tomemos en cuenta. ¿Quién nos va a enviar? Dios. ¿Qué mensaje debemos llevar? El mensaje de Dios. Y él fue bien claro cuando dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nunca dijo, y diles lo que te pedí desde un principio, pero acomódalos conforme tú veas su situación. No, dijo, ve y proclama el mensaje que yo te daré. ¿Sí? Entonces nosotros aquí podemos entender que en primer lugar, aunque nosotros hayamos cometido un error y nos equivoquemos y no estemos sirviéndole al Señor como Él se merece, Él vuelve a llamarnos, Él vuelve a buscarnos. Entonces, una vez que nosotros escuchemos su voz, que escuchemos nuevamente sus indicaciones, debemos de ser cuidadosos porque el mensaje que debemos de pregonar es el mensaje que viene directamente de Dios. No debemos adaptar doctrinas, ¿verdad?, conforme a nuestra mente, porque nuestra mente es pues dominada de alguna manera por tendencias pecaminosas. Y a veces nosotros damos un mensaje que lejos de llevar a una persona a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pues le hacemos creer que Dios tiene tanta misericordia que no solo lo ama, sino que lo puede consentir y lo puede apapachar, no importando que él no tenga un arrepentimiento o no tenga una conversión real en su vida, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos dando el mensaje que Dios nos encomendó dar, sino que nosotros estamos dando un mensaje que hemos torcido por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de vivir, y es por eso que hay tantas religiones, ¿verdad? Porque nosotros queremos dar una perspectiva de acuerdo a nuestra inteligencia humana y estamos desechando esa voz de llamado que nos hizo Dios, de llevar el mensaje, de pregonar el mensaje que Él nos dio, que Él dijo, ¿sí? Entonces nosotros aquí podemos entender un poquito que esto no era algo sencillo, ¿verdad? No era nada más porque sí, el que le haya dicho, levántate y ve. Esa es una. ¿Quién nos manda? Dios. Dios nos manda porque cuando nosotros obedecemos al escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, entonces sabemos que Dios va con nosotros, ¿sí? Y pregona, dice, proclama el mensaje que yo te daré, que yo te diré. Entonces nosotros debemos siempre escuchar la voz de Dios para entender qué mensaje vamos a proclamar a donde se nos ha sido llamado. No podemos ir como queremos al momento que nosotros queramos y descuidando el llamado que Dios nos ha hecho. Tampoco podemos llevar cualquier mensaje o modificar ese mensaje para que sea aceptado, para ganar a lo mejor el aplauso y el cariño de las personas. No podemos hacer eso. Y claro ejemplo lo tenemos con Jonás. Jonás, ¿qué este mensaje proclamó? Yo traté de buscar soporte en el espíritu de la profecía, donde dijera que el mensaje de Jonás llevaba algo más que la frase que menciona las Sagradas Escrituras, pero no, sencillamente el mensaje que dio Jonás cuando él se levantó y escuchó el llamado de Dios por segunda vez, dice que conforme a la palabra de Jehová, fue a Nínive. Nínive era una ciudad grande, que dice que en el camino de un día comenzó a pregonar calle por calle. Así lo describe el espíritu de la profecía en Profetas y Reyes. Y era una ciudad de camino de 3 días, o sea, 3 días tenía que andar
Jonás, ¿verdad? Predicando, proclamando, porque él no iba puerta por puerta, él iba calle por calle y él iba proclamando el mensaje que Dios le había dado. Y este mensaje que llevó a los hombres de Nínive, ¿cuál fue? Dice que él le decía, Nínive va a ser destruida en 40 días a causa de su pecado. El espíritu de la profecía dice que este mensaje atemorizó a todas las personas. Las personas rasgaron sus vestiduras en ese momento porque solo tenían 40 días de vida. No había más promesa. El comentario de la lección pretende explicar que primero estaba el mensaje de condenación y atrás iba una promesa para que el pueblo de la ciudad de Nínive se arrepintiera. Pero indagando en la palabra de Dios, indagando, buscando, investigando en el espíritu de la profecía, dice que este mensaje fue aceptado porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fue el que conmovió los corazones de estas personas, incluyendo del rey de esta ciudad, ¿verdad? De Nínive, porque dice el verso 6 que cuando se escucharon estas palabras y llegaron a los oídos del rey, las palabras son estas: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Estas fueron las palabras del rey de Nínive. Cuando llegaron estas palabras de Nínive será destruida en 40 días. Yo quiero pensar, igual como el comentario de la lección, ¿verdad? Que algunas personas preguntaron, ¿y quién te dijo quién te dio ese mensaje, ¿verdad? ¿O quién dijo que va a suceder esto? Y probablemente Jonás pudo haber dicho, no dio explicaciones, pero pudo haber dicho el Dios de Israel, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Dice que va a mandar destrucción en 40 días por causa de su pecado, porque ha llegado su pecado hasta su trono, ¿verdad? Entonces nosotros podemos leer en Jonás capítulo 1, cuando le dio el primer llamado a Jonás nuestro Señor, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Igual aquí va un mensaje de condenación, ¿verdad? Un mensaje de juicio era lo que llevaba Jonás. No llevaba un mensaje de amor. No le dijo, Jonás, levántate, ve y dile a ese pueblo que lo amo de tal manera que necesito que se arrepienta. Ese no fue el mensaje. El mensaje fue: ve a Nínive y dile, ¿sí? Dile que su pecado llegó hasta mi trono, subió delante de mí. Así que da ese pregón en contra de esta ciudad y dile que la voy a destruir en 40 días. Ese fue el mensaje. Es algo fuerte, pero analizando esto, pues nos damos cuenta que dependiendo de la circunstancia en la que estemos viviendo, un mensaje que no es de amor, que es de juicio, que proclama juicio, puede ser la mejor medicina para que nosotros reconozcamos el poder de nuestro Creador, nos volvamos al camino correcto y dejemos el pecado.
¿sí? A veces nosotros decimos, ¿no? Es que ese mensaje es muy fuerte, ese mensaje es agresivo, ese mensaje es de ira, es de condenación, ese mensaje es de juicio, ¿verdad? Me están juzgando y dice nuestro Señor Jesús que no hay que juzgar para no ser juzgados y buscamos la forma de justificar nuestra vana manera de vivir. Sin embargo, en este momento, analizando este mensaje de Jonás, Dios dijo, ve y pregona contra ella, no, ve y llévales mi mensaje de amor, ¿verdad? Y cuando ellos escucharon esto, ¿cuál fue el mandato del rey? Es que esto es lo que me sorprende. Era una ciudad hundida en pecado, era una ciudad en la que no se conocía el temor de Dios, pero sin embargo eran personas que habían sido de alguna manera, ¿verdad? Pues criadas por Dios y ellos debían de comprender, ¿no es cierto? Y aunque ellos adoraban a otros dioses y tenían a sus ídolos y hacían sus votos paganos, ¿verdad? O sus fiestas o sus holocaustos paganos, ellos debían de conocer el poder del verdadero creador del universo. Aunque ellos no se sintieran parte del pueblo hebreo, ellos debían de entender que Dios está gobernando en los cielos y que está teniendo misericordia, pero que nosotros como seres humanos hemos volteado la mirada y hemos hecho conforme a nuestra concupiscencia. Y ellos entendieron eso. Un mensaje de juicio fue lo que hizo despertar a Nínive, al rey de Nínive, que ni siquiera se preocuparon de sus planes que tenían al día siguiente. En ese momento dice que rasgaron sus vestiduras, se vistieron con saco y se pusieron de rodillas en cilicio. Esto quiere decir que se humillaron delante de Dios para ver si Dios tenía clemencia de ellos y no les mandaba esa destrucción que se estaba proclamando en este momento, ¿verdad? Y entonces no solo ayunaron ellos, ayunaron los animales. No solo ayunaron los adultos, ayunaron los bebés. Nosotros a veces somos muy condescendientes, ¿verdad? Ya que tenemos ciertas preferencias y decimos, bueno, aquí en la iglesia se puede comer esto, pero nada más estas personas, o pueden tomar agua, o pueden hacer, y no tenemos a veces cierta reverencia en la casa de Dios. Estamos sacando nuestras botellas de agua a lo mejor, ¿verdad? Estamos sacando a lo mejor alguna fruta, ¿verdad? Porque el pequeñito tiene hambre o porque pues se le antojó algo en lo que termina la predicación. Pero esto me hace reflexionar, hermanos. Yo creo que no pasa en todas las iglesias. Yo lo he visto en algunas iglesias. Pero pensando en esto me hace reflexionar. ¿Cómo era tanta la necesidad del perdón de Dios para Nínive, para esta gente, que ellos ni siquiera alimentaron a los animales, ni siquiera les dieron agua a los animales ni a los pequeños? Dice que desde el más grande hasta el más pequeño se humilló delante de Dios. Y nosotros no somos mejores que Nínive. Y vamos a ver por qué no somos mejores que Nínive. Dice el libro de Mateo capítulo 12, verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿De quiénes eran estas palabras? ¿De quién fueron estas palabras? De nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje es para nosotros hoy en día. Y dice, Nínive va a reclamar su juicio en contra de esta generación. ¿Por qué? Porque el pregón que llevó Jonás no fue un pregón de amor, fue un pregón de una sentencia, de destrucción, de condenación, de un juicio en contra de Nínive. Y a pesar de que ellos no recibieron palabras de amor, ellos se convirtieron a Dios. Y Dios perdonó esa ciudad, porque se humillaron y dejaron su vida pasada y siguieron el camino de Dios.
Y nosotros que hemos recibido testimonio del amor de nuestro Padre Celestial a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, seguimos viviendo una vida a medias con nuestro Padre Celestial. Seguimos atándonos a este mundo con las costumbres, con las modas, con la comida, con todo lo que ofrece este mundo. Amamos más este mundo que a Dios. ¿Por qué? Se puede ver cuando nosotros entramos en un debate, cuando se discuten cosas humanas y tenemos mucho argumento y hasta metemos a la Biblia de por medio, la palabra de Dios. Pero cuando se trata de poner en tela de juicio nuestra vida espiritual porque no la estamos llevando de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces objetamos y entonces sacamos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, el no juzgar a los demás. Pero es que no hemos entendido que no se trata de juzgar, que no se trata de condenar, sino se trata de cambiar nuestra manera de pensar y dejar que Dios sea quien obre en nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos ayude a transformar nuestra vida espiritual cotidiana. Nuestra vida espiritual cotidiana tiene que ser congruente todos los días que Dios nos da. Todos los días, no nada más el día en que vamos a la casa de nuestro Dios, no, todos los días que Dios nos da, debemos de manifestar que en realidad tememos a ese Dios, respetamos a ese Dios, amamos a ese Dios todopoderoso. Nínive no recibió un mensaje de amor, Nínive recibió un mensaje de condenación. En este tiempo, el mensaje que se debe de pregonar es el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Es el evangelio eterno que se menciona en Apocalipsis capítulo 14. Entonces, si nosotros sabemos qué es lo que necesitamos y qué es lo que Dios pide de nosotros, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos de arrodillarnos y decirle a Dios que cumpla su voluntad en nuestra vida. No importa si nos toca derramar lágrimas, ¿verdad? No importa, hay que ser humildes y hay que ir a Dios para hacer su voluntad. Con todas las señales que estamos viendo nosotros, probablemente estemos en una situación en la que estaba Nínive. A lo mejor no nos quedan 40 días, pero en realidad no sabemos cuántos días nos quedan. Probablemente yo no pueda despertar el día de mañana. Sin embargo, a lo mejor he hecho planes para de aquí a un año de mi vida, sin saber si Dios me va a permitir ese tiempo. Y si no me lo permite, ¿qué habré hecho yo para agradar al Señor de tal manera que aunque perezca, cuando Cristo se manifieste, me dé la corona de la vida? ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué debo de hacer? Es momento de reflexionar. Dice el comentario de la lección, ¿verdad? El mensaje de Dios generalmente, es de amenazas y promesas, de juicios y evangelio. Su severa proclamación era: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y eso lo podemos corroborar en Jonás capítulo 3, verso 4. Ese era el juicio, pero también había una promesa de esperanza, de salvación. Y entre paréntesis viene lo que les comentaba hace rato. Tuvo que haber sido así, ya que la gente hizo caso del mensaje y se salvó. Bien, no había una promesa. El espíritu de la profecía dice que conmovió este mensaje a Nínive de tal manera que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, obró en ellos para que se arrepintieran y se convirtieron al Señor. Lastimosamente, años más tarde, ¿verdad?, fueron destruidos en manos de sus enemigos, porque Nínive volvió a caer en el olvido de Dios y manifestó un orgullo jactancioso delante de Dios. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Profetas y Reyes.
Nosotros debemos de reflexionar. La lección de escuela sabática es una guía que nos puede llevar a un encuentro con nuestro Padre Celestial, a través de la humildad, a través del arrepentimiento, a través del amor, pero del amor de nosotros hacia Él. Él ya nos demostró su amor. A veces a nosotros no nos gusta que se nos hable fuerte con la palabra de Dios, pero veamos la condición de Nínive, ¿verdad? Si nosotros estamos viviendo en esa condición, a pesar de conocer a nuestro Padre Celestial, ¿cómo queremos que nos hablen y que nos apapachen con amor todavía, si conociendo la verdad, si teniendo la luz que se nos fue dada, seguimos enajenados en el error? Es una reflexión para nosotros hoy. Dice el verso 42 del capítulo 12 de San Mateo: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí, más que Salomón, está en este lugar. Este mensaje es para nosotros. Dios ha tenido tanta misericordia que nos ha dado mensajes, nos ha dado profetas, nos ha dado su palabra, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, nos ha dado señales de su amor hacia nosotros, de que nos quiere rescatar de este mundo de pecado para una vida nueva, para una vida en las mansiones celestiales, pero nosotros seguimos aferrados a nuestro estilo de vida, y entonces es en donde estas personas van a poder condenarnos, porque nosotros tuvimos la oportunidad de tener la prueba fehaciente del amor de Dios hacia su creación, y aún así nos dista mucho la Canaán celestial, ¿verdad? Dice el comentario de la lección: la predicación del Evangelio es efectiva solo si estos dos elementos están presentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos elementos que deben de estar presentes? El Evangelio y el juicio. Y eso lo podemos leer en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12. Vamos a darle lectura. Apocalipsis 14, versos 6 al 12. Dice de la siguiente manera: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es tremendo, porque este es un mensaje de juicio para nosotros, para nuestro tiempo. No perdamos tiempo. Donde quiera que nos encontremos, escuchemos la voz de Dios. El tiempo es de Él, y Él sabe nuestro tiempo en esta tierra. Tal vez tengamos planes para lograr conseguirlos en 10 años, pero solamente Dios sabe si mañana despertaremos. Tal vez ni siquiera tengamos 40 días como se le fue otorgado a Nínive. Y si nosotros seguimos esperando un mensaje de amor, un mensaje que nos acaricie, para que nosotros sigamos enajenados en nuestra vida, en nuestro pecado,
pues no esperemos reclamar la misericordia de nuestro Padre Celestial, porque realmente su paciencia se está agotando. Realmente nosotros entendemos que la paciencia de nuestro Padre Celestial está llegando a su límite. Y no es por falta de amor, es que nos hemos convertido en un pueblo rebelde, ¿verdad? Dios quiera que este mensaje nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar. Dios quiera que este mensaje nos ayude a ver nuestro corazón, a reflexionar en nuestra vida cotidiana, a escuchar su voz, a seguir su mandato y a cumplir con esa gran comisión que se nos fue encomendada. ¿Y cuál es el mensaje que debemos de llevar nosotros? El de Apocalipsis capítulo 14 que acabamos de leer. Ese es el mensaje que debemos pregonar y no debemos de perder tiempo. Hemos analizado la vida de Jonás y vemos que cuando él optó por hacer algo que creyó desde su punto de vista humano que era lo correcto, pues ya vimos lo que le pasó, ¿verdad? Entonces, dice el comentario de la lección, la corrección política que diluye estos elementos severos y disminuye las diferencias entre las religiones o las diferentes tradiciones cristianas es riesgosa, aunque en la misión necesitamos adaptar nuestra presentación a la gente a la que estamos tratando de alcanzar. Nunca debamos hacerlo a expensas del mensaje que Dios nos ha dado para que proclamemos. No tratemos de modificar el mensaje que Dios nos dio para proclamar. Tratemos de seguir su voluntad y su mandato para no caer en pecado, para no ser condenados, porque todos vamos a estar enjuiciados en un momento, pero nuestro Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, puede interceder por nosotros para que no seamos condenados. A pesar de que estemos frente a un juicio, Él, en su infinito amor, va a presentar sus manos heridas a nuestro Padre Celestial para que tenga clemencia por nosotros. Pero si no hacemos su voluntad, no esperemos que ese amor tan grande que Él nos tiene y que nos tuvo al dar a su único Hijo sea manifestado en nuestra vida cuando somos desobedientes. La generación de Nínive era una generación malvada, perversa, sanguinaria. Sin embargo, Dios les dio una oportunidad y ellos la tomaron. Nosotros, ¿cuántas oportunidades llevamos? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? Y seguimos viviendo nuestra vida normal. El tiempo del fin está cerca. Y Dios desea que su pueblo, ¿verdad?, sea salvo. Es más, Él desea que ninguno perezca, dice, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así lo dice su santa palabra. Pero Él no nos puede forzar. Él no puede obligarnos a hacerlo. Este es un llamado para todos nosotros. Hoy solo tocamos el punto de Nínive. Mañana vamos a tocar un punto bastante importante sobre el carácter y las debilidades de Jonás. Pero hoy Dios nos quiere decir su mensaje y estemos prestos a recibir su mandato para llevar el mensaje y proclamarlo de acuerdo a su divina voluntad. Pero antes de hacerlo, nosotros tenemos que arrepentirnos como lo hizo Jonás en el vientre, tenemos que reconocer a ese Creador tan grande del universo, a nuestro Padre Celestial, tenemos que reconocer y darle honra y gloria, así como lo hizo Jonás en el vientre del pez. ¿Para qué? Para nacer de nuevo, para que Dios nos dé ese nacimiento espiritual y así podamos tener valor de ir y pregonar el mensaje del tercer ángel, que es de juicio también, porque nosotros ya hemos colmado la paciencia de nuestro Padre Celestial. Ninguno de nosotros es perfecto. Venimos a alcanzar la perfección o la justificación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Pero si nosotros no valoramos ese amor, ese sacrificio, difícilmente Él podrá presentar sus manos ante su Padre para que nosotros seamos perdonados. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude a recapacitar para no encontrarnos en una situación adversa en donde ya no tengamos la oportunidad de ser perdonados. Que Dios les bendiga. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si alguno de ustedes tiene alguna petición, algún comentario, puede visitar nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.com y hacernos llegar sus mensajes a través de la página. Que Dios les bendiga en gran manera donde quiera que se encuentren y si Él nos permite, nos escucharemos el día de mañana, ¿verdad? Hasta luego.